Gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias porque por tu providencia divina podemos estar de pie el día de hoy, podemos amanecer para seguir honrando tu nombre, para seguir viviendo, para glorificar, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Padre, que hoy sea de mayor provecho, Señor, cada día más, que podamos conocerte mucho más, que podamos tener esas raíces profundas, arraigadas, cimentadas, Señor, en tu palabra, Señor. Que esto sea una rema, que sea de verdad una palabra que impacta en nuestra vida, Señor, que no vuelva atrás, como lo dice tu misma palabra, Señor. Padre, que hoy tengamos todos nuestros sentidos abiertos, que nuestra alma esté, Señor, postrada a tus pies, Padre. Gracias, Jesús. Juan 10, versículo 10. Estamos mirando este tema, estamos desarrollando, estamos profundizando en este tema donde Jesús dijo, hablando del buen pastor y las ovejas, que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. De esto se ha dicho bastante, se ha hablado del diablo que viene a robar, a matar y destruir. Pero curiosamente, muy pocas veces el centro de estas palabras de Jesús no es Satanás, no es el diablo. El centro de estas palabras es Él mismo. Porque luego viene otra parte de esta parte del versículo, de estas palabras de Jesús, donde dice: mi propósito es darles una vida plena y abundante. Ese es el centro de ese texto. No es Satanás que viene a robar, matar y destruir, que es lo que siempre se escucha y se cita de este versículo, sino es que Jesús está diciendo, pero mi propósito es diferente al propósito de Él. El propósito de Él es destruir, el propósito de Él es que tengas una vida ruin, una vida corrupta, una vida destruida. Pero yo no vengo a hacer eso. Yo vengo todo lo contrario, yo vengo a darles una vida de abundancia y plena. Y es lo que hemos estado mirando a lo largo de todas estas semanas sobre de qué quiere Jesús llenar nuestra vida, de qué quiere que rebose nuestra vida, de qué quiere que estemos llenos en abundancia. No es de plata, no es de dinero, no es de sol, no es de dólares, que no tengo nada en contra de eso, porque Dios también bendice materialmente hablando, pero ese tampoco es el enfoque central de las palabras de Jesús. Esos son añadiduras, En Gálatas, ahora vamos a Gálatas, capítulo 5, que es donde nos hemos estado enfocando y donde hemos venido mirando cada una de estas características, no en el orden en el que están escritas acá, me he saltado el orden. Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Dice que en cambio la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida. Por eso es importante tener esto presente. ¿Por qué? Porque antes de Cristo, antes de nacer de nuevo, estábamos llenos de idolatría, de hechicería, de hostilidad. Eso lo dice más arriba, en el versículo 19. Estábamos llenos de celos, de peleas, de ira, de egoísmo, de etcétera, 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 etcétera. Y esas son las cosas que vienen a destruir nuestra alma. Esas son las cosas que nos vienen a robar las misericordias del Señor. Nos las robaban. Pero ahora que en esta nueva etapa, en esta nueva vida que hemos recibido, que la recibimos por gracia de nuestro Señor y somos una nueva criatura, ahora nos estamos llenando y nos tenemos que llenar en abundancia, como lo dijo mi Señor, que de su interior corran ríos de agua viva, que salte, como cuando descubren el agua en la montaña, donde nace el río y el agua salta. Así quiere que rebose nuestra vida. Ahora hemos visto, ya vimos la templanza, vimos el control propio, vimos lo que es la gentileza, vimos lo que es la bondad, vimos lo que es la humildad. Y ahora hoy vamos a ver otra virtud celestial que tiene que abundar en nosotros, que el cristiano le interesa mucho más esta virtud, pero creo que no la ha entendido completamente, porque solamente ha tenido un entendimiento muy superficial de esta virtud, porque la ve como una especie de ficha de canje para obtener un beneficio material solamente. Hoy vamos a hablar de la fe. Dice que es una virtud del Espíritu, por lo tanto,
hay que dejar en claro que tú y yo, por nuestro propio medio, no somos capaces de producir ni 1 miligramo de fe. Lo deja muy en claro que es el Espíritu Santo que produce eso en nuestra vida. Lamentablemente, cuando hoy día uno habla de estos temas, como ya lo dije ahorita, el cristiano lo ve como una especie de ficha de carne, ¿no? Porque es que yo necesito fe para obtener el milagro que quiero, para obtener la sanidad que quiero, solamente lo ve como una ficha de carne. Porque en el reino de los cielos, aquí abajo en la tierra se usa el dinero. Entonces en el reino de los cielos es fe. Entonces como yo necesito también adquirir cosas espirituales, entonces yo necesito fe. Lamentablemente ese es el concepto que está en la mayoría de la iglesia. No voy a generalizar, porque nunca es bueno generalizar. Pero ¿por qué tenemos que trivializar una virtud tan hermosa y tan poderosa de esa forma? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Vamos a Romanos 1, versículo 17. Romanos. Voy a leerlo desde el 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, dice aquí de la buena noticia, acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Versículo 17. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dice en las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. La fe es esencial para nuestra relación con Dios porque nos permite entender y comprender el Evangelio y nos permite comprender y entender la gracia que recibimos por ese Evangelio, que son las buenas noticias. Entonces yo no puedo simplemente trivializar la fe como que si fuera el dinero del cielo. ¿Sabe por qué? Yo no sé usted, pero a mí no me gusta que me busquen por interés. A mí no me gusta. Porque realmente el mensaje que me está dando esa persona es, número uno, que no me conoce. Y número dos, no tiene ningún tipo de afecto positivo hacia mí. Simplemente me está buscando por lo que cree que yo le puedo facilitar o que yo le puedo dar. No tiene ningún tipo de aprecio o de respeto hacia mi persona. Le estoy diciendo como yo lo percibo. Imagínense entonces cómo se debe sentir Dios cuando simplemente los cristianos, sus hijos, por los cuales Él murió, están en su casa y solamente se le acercan es para pedirle cosas. Solamente se le acercan porque necesitan un milagro, solamente se le acercan porque necesitan la X provisión, ¿Cómo usted cree que usted se sentiría si usted tiene hijos, solamente se le acerca nada más para pedirle, mamá, yo necesito que usted me ayude en esto? De resto no aparece más nunca durante todo el día, durante toda la semana, durante todo el año. Lo voy a poner más clarito, pero los hijos que se desaparecen todo el año solamente aparecen el día de la madre o aparecen el día del cumpleaños de la madre. De resto, Gasparín, no se sabe ni siquiera dónde está metido. ¿Cómo usted cree que usted se sentiría? Es hijo suyo. Eso no lo va a poder negar nunca, porque la sangre no se la va a poder quitar. ¿Cómo usted cree que usted va a estar en su corazón? Más allá de lo que supuestamente le está dando, porque le está celebrando el día. De la misma forma pasa con Dios. Los cristianos tratan a Dios de la misma manera, ¿no? Porque es que yo tengo que creer, porque yo necesito que Dios me dé esto. Lo mismo pasa. Y esto no es cualquier cosa, porque aquí dice que gracias a la fe, gracias a esa fe, como lo dice acá, es que yo tengo la dicha de ser aceptado por Dios, de ser amado por Dios. Mira, cuando tú entiendes bien que la fe te permite tener una relación profunda con Dios, ya el tema de que Él te dé, que Él sigue siendo generoso, porque Dios es generoso, definitivamente, demasiado generoso, yo diría. Él no va a dejar de ser generoso contigo, pero tú empiezas a valorar a Dios. No por lo que Él te pueda dar, sino por lo que Él es. Eso lo hace la fe, nos lo permite la fe. Por eso que es esencial para nuestra relación con Dios, para tener una buena relación con Dios. Vamos ahora a Hebreos 11. Y ojo, Dios no tiene nada en contra de que nos acerquemos para pedirle.
Porque precisamente nuestro Señor Jesucristo, cuando nos enseñó a orar en Mateo, bueno, como le comentaba, Dios no tiene problema en que le pidamos, porque nuestro Señor Jesús, inclusive cuando nos enseñó a orar en Mateo, de donde se saca el famoso Padre Nuestro, simplemente nos dio esa oración modelo como para darnos algunos ingredientes que podemos anexarle. Y evidentemente mi Señor pidió por el pan, que era lo más básico, la comida. O sea, Dios no tiene problema en que le pidamos, pero miramos el orden en la que nuestro Señor nos dio esa receta de oración. Nuestras necesidades no están de primero, están prácticamente casi que al final de la oración que Jesús hizo. ¿Cómo comienza el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús exalta el carácter y la naturaleza de Dios. Y luego por abajo, ¿qué dice? Danos hoy el pan nuestro de cada día. O sea, casi al final. Pero los cristianos lo hacen al revés. Comienzan a orar, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido, de una, eso era sin anestesia, entrando. Ya va, pero espérate. Cálmate. Sino hasta nuestro Señor Jesús, porque ahí los apóstoles le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y ojos, no es que los apóstoles no sabían orar, porque ellos eran judíos. Los judíos desde niños ya sabían orar, porque eso es lo que dice la Torá, instruye al niño desde chiquito. O sea, ellos ya sabían orar. Bueno, según ellos, pero ellos se dieron cuenta que su maestro oraba y oraba de una forma que ellos no conocían, no entendían. Y dijeron, enséñanos a orar. Y es cuando Jesús entonces nos da lo que uno llama el famoso Padre Nuestro, como se conoce tradicionalmente hablando. Hebreos 11, versículo 6, dice acá, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú y yo estamos en una relación con Dios, la manera en que vamos a empatizar, vamos a decirlo, es un término más moderno, con Dios, es con fe. Es decir, que no solamente creamos que Él existe, no, ya esa etapa la pasamos hace rato. Si usted fue ateo, agnóstico o tenía ciertas dudas, ya usted ya no lo es. Se supone que ya usted sabe que Él existe. Pero ahora tenemos pasar a la siguiente etapa, conocer la personalidad, el carácter de Dios. Eso es otra cosa. Y de eso trata este versículo. De eso trata este versículo. Por eso dice acá que sin fe es imposible agradarle. Es imposible conocerle. ¿Por qué? Porque no podemos empatizar con alguien en la que nos cuesta. Y si usted no empatiza con alguien muchas veces, te cuesta relacionarte con él y te cuesta conocer a esa persona. Te cuesta conocer a esa persona. Es imposible agradar a Dios. Y todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aquí lo está diciendo muy claramente el texto. Ya el hecho de acercarnos a Dios honestamente para querer conocerle ya nos da una recompensa. Porque así es Dios. Esto a mí que me dice que Dios es el primer interesado en revelarse a nuestra vida. Yo quiero que tú me conozcas. Eso es lo que está diciendo Dios acá. Yo me pongo contento cuando se acercan a mí para que me conozcan. Y como eso a mí me pone contento, yo lo recompenso automáticamente. No, si los cristianos realmente, si la iglesia entendiera esto, se le hiciera más fácil pedir. Porque primero estás conociendo, segundo estás empatizando, porque estás haciendo que el Padre esté agradado contigo y ya de por sí te va a recompensar. Ahora imagínate luego que hagas todo eso cuando empiezas a pedir. Es más fácil. Porque no, lo voy a poner muy acá, muy abajo. No tienes a Dios a la defensiva. No tienes a Dios a la defensiva. Porque como les repito, no es lo mismo cuando lo buscan por interés a cuando hay realmente un deseo de conocerme. Es más fácil. Se nos hace más sencillo acercarnos. ¿Por qué? Porque lo dice el versículo 1 también de Hebreos 11.
¿Cómo comienza el capítulo? La fe y la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y usted no puede ver a Dios, pero sí le puede conocer. Sí le puede conocer. No necesitas verlo con tus ojos naturales. Necesitas en la fe para verlo, entiéndase, conocerlo. Y Jesús dijo, yo vengo a darles una vida plena y abundante. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Yo vengo a darles una fe tan abundante que rebosen de fe para que puedan conocer a Dios. ¿Qué fue lo que hizo el pecado? Hizo muchas cosas, evidentemente, pero una de las principales cosas o de las principales consecuencias negativas que hizo el pecado es que le impidió al ser humano conocer a Dios. Esa relación se cortó. Después de Adán y Eva y de sus hijos, de ahí en adelante, usted ve Génesis y usted se da cuenta cómo ese conocimiento, cómo esa relación con Dios, con la humanidad, se desarrolló. Empezaron a tener ideas extrañas de quién es Dios. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo con lo que dijo Jesús. Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos empezaron a decir, bueno, unos dicen que tú eres Elías resucitado, otros dicen que tú eres otro profeta. Y Jesús le dice, ok, ahora yo les pregunto, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Buena pregunta. Se empezaron a mirar como pajaritas en grano. ¿Y ahora qué responden? Ajá. O sea, Jesús ahí le está diciendo, bueno, no me importa lo demás, pero ustedes que han estado conmigo 3 años, ¿quién dicen ustedes que soy? Los agarró infraganti, los agarró como que, ay papá, ¿y ahora qué respondemos? ¿A quién pedimos ayuda? No hay comodín. ¿A quién le mando un WhatsApp para que me pase la chuleta? No hay. Y ¡guas! Salió la respuesta del apóstol Pedro. Bueno, ¿qué? Es que tú eres Cristo, tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces le como ya, no, ya mete la pata, ya no van a arreglar por culpa de Pedro. Sí, salió Pedro. No pasó eso. Jesús se le quedó mirando y le dijo, eso no te lo reveló nadie de aquí abajo, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Fue una respuesta correcta. Y de ahí en adelante ellos fueron comprendiendo y entendiendo mejor de a poquito el propósito de eso. De a poquito, porque hay otros pasajes donde él les hablaba de este tema y ellos como que no entendían mucho todavía. Imagínense, ellos tenían ya 3 años con Jesús. 3 años. Y estaban dándole vueltas a esa cabeza para ver qué respondía. Imagínense usted y yo que no tenemos a Jesús físicamente acá con nosotros. Pero eso no quiere decir que no lo podamos conocer, porque el apóstol Pablo no estuvo con Jesús los 3 años de ministerio, pero conoció a Jesús. Y fue el que más escribió de la Santa Escritura, y es a través de él que podemos conocer a nuestro Salvador. Entonces no necesita físicamente, pero sí tiene que tener una fe sólida. Una fe sólida para que ese conocimiento, a través de esa relación, sea fuerte en nuestra vida. Y eso es lo que quiere Jesús. Jesús lo que está diciendo es, yo morí para darte el privilegio de que conozcas a Dios. El privilegio que tenía Adán y Eva. Esa relación es el mayor privilegio que tú y yo podemos tener por medio de la fe. Adán no dudaba. Fíjate que Génesis dice que Dios se paseaba por el jardín y Adán le escuchaba, por ahí viene Dios. Ya llegó. Es como cuando usted tiene sus hijos, su pareja y están haciendo sus estudios, sus cosas, pero usted está en la casa y usted sabe que ya llegó por el sonido de la llave, por cómo camina, por el sonido que algo, y usted dice, ya llegó fulano. ¿Y cómo sabe? ¿Llegó o no llegó? Sí, ya llegó. Lo mismo pasaba con Adán. Llegaba Dios a visitarlo y él ya sabía. Ya él sabía. Pero ¿qué ocurrió? Que el pecado hizo que Adán se escondiera de la presencia. No quería ya relacionarse con Dios. Por eso cuando vuelve a llegar Dios al jardín le dice, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no sabía, Dios lo sabe todo. Sino era una forma otra vez de qué, de llamar la atención de Adán. ¿Qué le respondió a Adán? Es que tuve miedo y me escondí. Nos llenamos, por causa del pecado, nos llenamos de miedo, de incredulidad, de duda, de
preocupación y todas estas cosas que nos alejan. Pero es la fe la que nos hace recuperar nuevamente esa relación, esa confianza de acercarnos, esa confianza. Por eso lo dice aquí esta versión, es la confianza de que en verdad podemos agradar a Dios. Ok, vamos ahora otra vez a Romanos 10, versículo 17. Así que la fe viene por cómo yo alimento, cómo yo produzco, o sea, para que esto madure, para tener una vida plena y abundante. La fe viene por oír, es decir, por oír el Evangelio acerca de Cristo, o por oír la buena noticia de Cristo. Pero yo quiero resaltar aquí algo importante. No es por el simple hecho de escuchar, porque si fuera por el simple hecho de escuchar, usted se monta unos audífonos las 24 horas con puras prédicas de YouTube y usted en una semana usted ya tiene que ser Superman. Si fuese así, fuera más fácil, pero no funciona así. Entonces, ¿qué quiere decir esto con oír? Recordemos que estamos metidos en una cultura que no es la occidental y que no es la nuestra. Para nosotros oír es simplemente eso, escuchar, ya está. ¿De qué quiere decir esto entonces? Para Dios, para los israelitas, oír implica la acción, no solamente de escuchar atentamente, sino de ser diligente en la aplicación de lo que escuchas. Es decir, poner en práctica de forma rápida y correcta lo que recibes. Cuando tú escuchas y aplicas o empiezas a aplicar lo que estás recibiendo, tu fe va aumentando. De eso se trata. Eso es. Entonces aquí dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír el Evangelio acerca de Cristo. Aquí también hay que decir que entonces yo tengo que aplicar discernimiento para saber si lo que estoy escuchando alimenta mi fe o no la alimenta, o es un mensaje que está contaminado o que está mezclado con otro tipo de corrientes humanistas, de prosperidad, etcétera, que me diluyen el mensaje del Evangelio. Yo tengo una anécdota. Mi esposa en estos días me recordó eso y yo decía, de verdad que yo no recordaba eso, pero si tú te recuerdas, yo te creo. Cuando nosotros llegamos aquí hace 8 años, recuerdo que nosotros llegamos al RIMA y la persona que nos brindó esos días de estancia, yo le dije, mira, quiero comprar unas cosas porque quiero ir conociendo la comida, los productos y aquellas cosas, tengo que comprar unas cosas. Y esa persona me llevó pues, a un mercado que estaba cerca. Y yo recuerdo que compré un yogur, porque me dio curiosidad el yogur. Yo, bueno, compramos, lo compré, lo llevé a la casa. Y cuando lo estamos probando, mi esposa me dice, este yogur sabe diferente, es más espeso, es más condensado, no es tan aguado como en Venezuela, tiene un sabor más rico. Y vuelvo a beber y al ratico después de eso me dice, siento que me estafaron en Venezuela con el yogur. Porque aquí sabe mejor. Yo le dije, bueno, sí, tiene mejor sabor, es más concentrado, no es tan diluido como en Venezuela, le dije yo. Me gusta más este de acá, me dice. ¿Por qué yo salgo por eso este relato? Porque precisamente cuando tú aplicas el discernimiento para separar lo que sí es evangelio, lo que está acá, de lo que no es evangelio, ahí tú sí vas a estar alimentado, ahí tú sí vas a crecer para poder aplicar el consejo de Dios. Porque no está diluido, no está mezclado y eso no le resta valor. Por eso traigo la acotación acá, porque lamentablemente hay muchos predicadores hoy día, sí, hay una cantidad en YouTube, usted puede pasar todo el día mirando prédicas, por supuesto, de cualquier tema, pero no todo lo que se está escuchando y no todo lo que se predica en YouTube tiene esencia, está muy diluido o está muy mezclado. Entonces no hay un provecho máximo de lo que debe ser. Y es solamente este detalle lo que nos hace a nosotros crecer en una vida llena de fe. Y mire que no es fácil, porque vivimos bombardeados constantemente, porque recuerde que el primero que no quiere que usted tenga una vida en abundancia de fe es el enemigo de su alma. Él va a alimentarte la duda, la incredulidad, la preocupación, el miedo, la desesperanza. ¿Para qué? Para que no crezcas en la fe.
porque Él no quiere que tú crezcas. Él te la va a poner difícil, pero esta es la manera. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos. Y no estoy hablando precisamente ya de las prédicas, porque cualquier persona que pueda hacer un comentario, te salió una ronchita, ¡ay! Y tuvo un familiar que se murió de esa ronchita también, vaya para el médico, y ya uno le pone en la cabeza así, de angustia, de preocupación, y entonces tengo que ir para el médico, y ahora que me va a decir el médico, y empieza eso, todo eso trabaja en contra. Entonces uno tiene que saber escuchar, y como decía mi abuela, que te entre por un oído y que te salga por el otro, ¿ok? Vamos a Hechos 4. A Pedro y a Juan, ellos estaban enseñando, y bueno, los líderes de la época, los líderes religiosos, los mandaron a llamar para pedirles en pocas palabras que dejaran de predicar en el nombre de Jesús, que no están de acuerdo con ese tipo de mensaje, que eso divide la población, etc. Les estoy resumiendo básicamente lo que ocurrió acá con Pedro y Juan. Los apóstoles no se amedrentan, no hacen caso a estas advertencias, a estas amenazas, y básicamente dicen, bueno, mira, no es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, así que si delante de los hombres esto no va a tener algún tipo de consecuencia, bueno, pues nosotros pues asumiremos las consecuencias. Eso en pocas palabras es lo que ocurre durante los primeros 20 versículos del capítulo 4. A ellos luego los dejan libres, creyendo que con las amenazas es suficiente para que se callen, y ellos van a la iglesia. Ahora en el versículo 23 vamos a empezar a leer, y llevan toda esta información a la iglesia, es decir, a los hermanos, a los creyentes, a todo el grupo de personas. Versículo 23, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían hecho. Cuando los creyentes oyeron la noticia, todos juntos alzaron su voz en oración a Dios. Oh soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y mira lo que dice: y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Todo eso para pedirle al Señor que les dé valor para predicar y que su poder se muestre a través de ellos y de la predicación del mensaje. Después de esta oración, versículo 31, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Muchos predicadores dicen que los hermanos de acá, de Hechos, de la iglesia de Jerusalén, recibieron un doble bautismo del Espíritu Santo, pero yo no veo eso acá. Yo lo que veo acá es que el Señor respondió su petición dándoles un incremento de las virtudes que produce el Espíritu Santo en nosotros, como es la fe. La fe nos da la capacidad para soportar cualquier circunstancia contraria. La fe nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios. Muchos cristianos no hacen la voluntad de Dios no porque no la conozcan, sino porque no tienen ese extra de virtud para hacer la voluntad de Dios. En medio de circunstancias difíciles y extremas como esta, donde la iglesia está siendo amenazada, donde está siendo perseguida, es cuando una vida llena de abundancia de fe es necesaria para que el reino de los cielos avance, para hacer la voluntad de Dios y para establecer el evangelio a toda criatura. Entonces, cuando dice acá, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, entendiendo que Hechos 5 dice que el Espíritu Santo produce ¿qué? Fe. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el escritor de Hechos?
que la iglesia, a través de esta oración, recibió fe. Para que, a pesar de las amenazas, se mantuvieran firmes en medio de todo esto. En medio de todo esto. Entonces, esto es número uno para que usted aprenda a orar. Fíjese, aquí hay una oración que es una oración también modelo de las muchas que hay en la Biblia. Hay muchas oraciones. Pero esta es una forma de ver cómo la iglesia oró. No se puso así, yo decreto, yo declaro. Usted tiene que decir, escrito está. Ellos citaron las escrituras, porque aquí lo dice, en el versículo 25, eso que dice que tú le hablaste al por el Espíritu Santo a David, eso está en, ya lo voy a decir, Salmo 2, 1 y 2, es lo que están citando aquí. Salmo 2, versículo 1 y 2, es eso que están citando acá en el versículo 25 en medio de la oración. Entonces tú y yo necesitamos fe, pero tenemos que aprender a pedirla. Tenemos que aprender a pedirla. Dios quiere que tengamos una vida llena de fe. Esto que están citando acá en el versículo 25, donde dice, hace mucho tiempo tú hablaste por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste, ¿por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo? Eso que ellos están citando ahí, el versículo 26, es el Salmo 2, 1 y 2. Vamos a leerlo para que vean. Versículo 1 y 2. Dice acá, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Aquí está. La fe te permite tener el entendimiento correcto de las Escrituras para que lo puedas aplicar en el momento justo y adecuado que lo necesites. La iglesia de Jerusalén, después de escuchar las amenazas que le dieron a los apóstoles, oraron de esta forma. ¿Y cuál fue el resultado? Recibieron una impartición de virtud del cielo. ¿De qué? De fe, para afrontar estas amenazas, para afrontar el panorama que tienen delante. Yo siempre he dicho que cuando la iglesia afronta tiempos difíciles de persecución, de amenaza, no le están haciendo mal, le están haciendo un gran bien. ¿Por qué? Porque la iglesia se aprieta el cinturón. Pero cuando estamos en tiempo de prosperidad, cuando estamos en tiempo de orgullo, tiempo de abundancia, la iglesia se relaja y lamentablemente muchas veces pues es todo lo contrario, se contamina. Ok, vamos a Mateo 21, versículo 18. Por la mañana cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les digo la verdad, si tienen fe y no dudan. Pareciera que como que la respuesta de Jesús como que no está en la línea de la pregunta de los apóstoles, porque los apóstoles les preguntaron, ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Yo te voy a decir una cosa, muchas veces cuando uno le pregunta cosas a Dios, cuando uno se está preguntando cosas, y uno se formula esa pregunta en el corazón, realmente no nos damos cuenta que la base de esa pregunta es incredulidad, es duda, porque ellos quieren saber el cómo ocurrió eso. O sobre todo cuando nosotros nos ponemos a la famosa pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí? Y uno quiere una explicación a lo mejor intelectual del por qué. Ellos quieren aquí una respuesta científica, a lo mejor o biológica. Explícanos cómo se marchitó esta higuera tan rápido. Y Jesús lo que le dijo fue, es que ustedes no necesitan una respuesta del cómo. Ustedes lo que necesitan es, yo voy a ir a la raíz de esa pregunta que ustedes están diciendo. Y esa raíz es incredulidad, es duda. Eso es lo que ustedes tienen que saber. Ustedes no tienen que saber cómo se marchitó. Ustedes lo que tienen es que saber que lo que se les está marchitando a ustedes en el corazón es la fe, por la duda que tienen. Ese es el detalle.
Jesús le está diciendo es, aquí no importa la higuera, aquí lo que es importante es la fe que está en tu corazón, que no se te marchite tan rápido. Si tienen fe y no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Jesús deja muy en claro que la oración tiene que ir acompañada de una fe genuina. Y esa puede ser la razón del por qué muchos cristianos tardan en recibir la respuesta a su oración. Pueden haber otros factores, por supuesto que sí, pero Jesús aquí deja en claro que por eso es que muchos se les tarda la respuesta. Ay, pero ¿por qué fulano que tiene una situación igual que yo está pidiendo casi que lo mismo y lo recibió primero que tú? ¿Por qué? Yo te voy a dar la respuesta. Porque Dios tiene que purificar tu fe. Tiene que extirpar como la higuera, tiene que hacer que se seque la duda, tiene que hacer que se seque la incredulidad, tiene que hacer que se seque el miedo, la preocupación, la desesperanza. Ese bachaquito que se puede estar comiendo, ese insecto que se puede estar comiendo tu fe, Dios lo tiene que quitar primero. Y luego de que se lo quita, es que la respuesta va a poder estar llegando. Jesús aquí está usando algo muy exagerado, como decirle a una montaña, quítate y échate al mar, para dejarnos en claro de que nos tiene que importar eso entonces, el grano de duda. Entonces, detrás de esas preguntas que muchas veces nos hacemos, está eso que bloquea, que impide que crezcamos en la fe, que tengamos una vida plena y abundante. Y le digo una cosa, si esto le pasó a los apóstoles, que tenían dudas, usted y yo no estamos exentos de eso, de desesperanza, de incredulidad. Tenemos que entonces ser humildes y decir, Señor, ayúdanos, porque si tú lo hiciste con los apóstoles, que cuánto más con nosotros también. Y muchas veces esas preguntas que nos hacemos, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? ¿Cómo puede pasar esto? Detrás realmente lo que hay es algo que está obstaculizando que tengamos una vida plena de fe. Crea firmemente en las Escrituras, medite en ellas. La meditación es como cuando una persona está en un lugar muy frío y llega a una fogata, se sienta lo más cerca y empieza a recibir el calor. No se va a calentar en 2 segundos, le va a llevar tiempo. Y más el sitio donde está es muy frío. Mientras más frío hay, más tiempo tiene que estar cerca de la fogata. Acercarse más, poner sus manos como siempre se pone, acostarse, o otros se sientan para recibir más ese calor que les permita soportar el frío. Así la meditación de las Escrituras. Usted tiene que leer, tiene que meditar en eso que usted leyó durante la mañana, durante todo el día que usted está haciendo su trabajo, su labor, usted está meditando. Y ese calor de la meditación empieza a derretir esa frialdad de su corazón. ¿Para qué? Para que la fe crezca. Eso es otra cosa que usted puede hacer, meditar en las Escrituras. Es muy importante hacerlo. Ayuda bastante. Hebreos 12:2. Y aquí voy a terminar. Hebreos 12. Esta versión la voy a leer. Hebreos 12. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si usted quiere tener una vida llena de fe, una vida abundante de fe, usted tiene que luchar y evitar el pecado en todas sus formas, porque nos impide tener una vida de fe. Y corramos con perseverancia. No, lo voy a leer acá. Lo voy a leer la Nueva Biblia Viva. Dice, por eso también nosotros, que estamos rodeados de tantos testigos, dejemos a un lado lo que nos estorba, en especial el pecado que nos molesta, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Una vida plena y abundante no es una vida de microondas. ¿Qué quiere decir yo con esto? No son como esas sopas que venden acá en los mercados, que le echas agüita, lo metes en el microondas 1 minuto, le das una vueltita con el tenedor y ya te lo comes. Con eso te alimentas. No.
La vida plena y abundante es una vida llena de paciencia porque es una carrera no de velocidad sino de resistencia. Lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva dedicación, pero el fruto que nos da luego, el resultado es hermoso, es valioso y es poderoso, que es una fe sólida. Si usted quiere tener una fe en microondas, eso te va a durar lo que te dura un microondas, te va a durar poco. Pero si usted quiere la fe sólida que nos vino a traer Jesús, la fe que nos hablan aquí los patriarcas de las Escrituras, la fe que vemos reflejada acá, eso es un trabajo de paciencia. Pero que el fruto que vas a tener no se compara con nada en esta tierra. Es valioso y es hermoso. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Tú y yo más nos tenemos que relacionar con Jesús. Tú y yo más tenemos que conocer a Jesús. Tú y yo más tenemos que agarrar este libro y hacernos uno con Él. Porque este libro es el que nos habla de eso. Nos lo muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. No creo usted que solamente en el Nuevo Testamento. Eso es mantener fija la mirada en Jesús. No quitarla. Y mire que somos muy propensos a quitarla de Él. La podemos poner sobre las cosas que Él nos da sin darnos cuenta. La podemos poner sobre las circunstancias que estamos atravesando y no nos damos cuenta. ¿Cómo usted se va a dar cuenta? Porque si tienes un problema grande, estás todo el día pensando en ese problema. Por momentos, por fragmentos. A lo mejor por momentos ya dejas porque te estás ocupado, pero cuando estás otra vez relajado, vuelve otra vez. ¿Cómo hago para solucionar esto? ¿Y cómo hago? Tengo que pagar aquí. Y tengo que llamar a fulano. Y tengo que hacer lo otro. Y ya me viene la fecha, no sé qué. Tienes puesta la mirada en eso. No tienes puesta la mirada en eso. Un ejemplo sencillo. ¿Por qué dice aquí el apóstol esto? Pues de Él viene nuestra fe. Lo dije hace rato, la fe es una virtud que lo produce el Espíritu Santo. Tú y yo no la podemos producir con nuestro propio medio. Ya la recibimos. Tenemos entonces que hacerla que crezca. ¿Y cómo tú crees que la vas a hacer crecer? Poniendo tu fe en el que te la dio. Poniendo tu mirada en el que te la dio. Y Él es quien la perfecciona. Es decir, Él es el que te hace crecer o madurar en la fe. Acá está. El mismo que dijo en Juan 10, como comenzamos este mensaje, yo vine a darle una vida plena y abundante. ¿Qué te está diciendo? Yo quiero que tú crezcas en la fe, yo quiero verte grande en la fe, porque yo vine a darte y yo quiero que la tengas en abundancia, que la tengas perfeccionada, madurada. Él, por el gozo que él esperaba, ¿cuál es ese gozo que él esperaba? Soportó la cruz y no le dio importancia a la vergüenza que eso significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El gozo que le esperaba era estar sentado a la derecha del trono de Dios. Ya él venía de allí, porque él se despojó, dice Efesios, de su condición de divinidad, de sus privilegios divinos, mejor dicho. Adoptó la forma de hombre, se humilló a sí mismo, murió en la cruz y Dios le exaltó hasta los sumos, lo dice Efesios. No es algo que él desconocía, ya él conocía eso. ¿Cuál es el gozo entonces que él tenía delante? El gozo que le esperaba. ¿Cuál es ese gozo? El gozo que le esperaba es saber que ese sacrificio por el cual él dio su vida iba a producir una vida de abundancia en todos aquellos que iban a ser cubiertos por su sacrificio. En pocas palabras, tener la satisfacción plena de que cuando él vea para abajo, vea millones y millones y millones de hermanos ahora de él, que tienen una vida llena de fe como la que él les enseñó. Ese es el gozo, porque para eso él vino. Él lo dijo, yo vine a darle una vida. Esa es su satisfacción, su gozo. Fíjense, entonces tenemos, el Padre se contenta o se agrada cuando venimos a Él con fe. Y el Hijo se llena de gozo cuando tenemos una vida llena de fe. Y el Espíritu Santo, obviamente, que también se va a contentar cuando lo que Él produce en ti está en abundancia. ¿Qué es qué? La fe. Entonces tienes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo interesados en que tu vida esté llena de fe, en que maduremos en la fe. Amén. Vamos a orar.
estás dejando muy en claro de que tú quieres gozarte al ver nuestra vida porque está llena de fe, de que nos estamos vaciando de la incredulidad, de la desesperanza, de la duda, para tener un compromiso serio en que nuestra vida esté llena de esa fe que tú viniste a darnos, porque tú eres el autor y tú eres el que la perfecciona, porque para eso viniste a morir en esa cruz. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando que nos podemos acercar al Padre creyendo firmemente, Señor, en sus promesas, creyendo que ahora podemos tener una relación sólida con Él y que de esa forma le agradamos. Gracias, Señor, porque nos diste al Consolador, al otro que se parece a ti, que es el que produce en nosotros esta hermosa virtud, para que así tengamos a los tres, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo agradados, porque tenemos y estamos buscando una vida llena de fe, aún sabiendo que nos cuesta, aún sabiendo que tenemos debilidades, aún sabiendo que nos falta mucho camino por recorrer todavía, Señor, pero es la intención de nuestra alma, Padre, agradarte en todo sentido y que nuestra vida abunde y sobreabunde en esta hermosa virtud celestial que es la fe. Ayuda a tu iglesia, Señor, ayuda a tu pueblo de esta forma, Padre. Señor, yo también te quiero pedir para que tú bendigas las manos de los que dan, de los que lo hacen creyendo, Señor, en tu palabra, de los que lo hacen amando, Señor, tu santo nombre, de los que lo hacen, Señor, para agradarte también, Señor, con lo que producen sus manos. Yo te pido que los bendigas. Yo te pido, Señor, que le des ideas creativas. Yo te pido que le des la sagacidad, la sabiduría, la sapiencia, Señor, para producir mucho más, para que tengan un corazón generoso para compartir con los que no tienen, para que de esa forma también sea un vivo testimonio, Señor, de tu carácter acá abajo, Señor. Padre, gracias. Bendice, Señor, a los que dan. En el nombre de Jesús. Amén.